Hola, ¿cómo están? Qué gusto darle la bienvenida a un nuevo capítulo del Partidor, el podcast del Club Hípico, hoy día acompañados nuevamente junto a Diego. Hoy vamos a hablar, Diego, vamos a recordar y hacer memoria de los últimos clásicos Vial Infante, porque ya se vienen los grupos 1, se viene el cierre del primer semestre acá en el Club Hípico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Felipe? Muchas gracias por invitarme acá en Salón Mármol, lo que ya te da un tono de invierno, sí. Otoño-invierno claramente, sí. ¿No? Sí, venimos acá a su oficina, un día muy helado hoy día, sí. Bastante. Pero como son en general los inviernos acá en Santiago, acá en el club, pero tienen su mística. Igual. El Alberto Vial Infante como clásico, yo inmediatamente lo asemejo a una pista, si no es barrosa, al menos irregular. Claro, y esos días medios de 5 y media de la tarde, ya como con el ocaso, medio oscuro. Hay muy pocos Vial Infante con sol maravilloso, siempre con el clima invernal. Claro, pero ya ganar el Vial Infante o hacer un buen Vial Infante te deja tu caballo al tiro como uno de los importantes del proceso. De todas maneras, así que lo que vamos a hacer hoy día en este capítulo del Partidor, vamos a recordar y a comentar y a contar historias de los últimos 3 ediciones del clásico Alberto Vial Infante, que no han sido ganadas por caballos cualquiera. De hecho, de los últimos 3 tenemos a 2 triple coronados nacionales, ni más ni menos. Claro. Fíjate, lo que costó que hubiera uno en los últimos 25 o 30 años y tenemos 2 acá que ganaron el Vial Infante. En la gran mayoría de los casos, y tú me puedes corregir, el que gana el Alberto Vial Infante, en definitiva, la gran mayoría, se termina coronando como el mejor de los años, del pasto por lo menos. Y generalmente el ganador del Vial Infante, si es que termina estando en Chile, también termina siendo de los favoritos del ensayo, salvo que o se lesione o se vaya al extranjero, como ha pasado. Pero el que gana el Vial Infante siempre es un caballo que no solo es el campeón 2 años, es también un gran animador de todo el selección. Porque en rigor son 1006, la polla 1007, nos vamos a los 2000 del Nacional Ricardo Lyon y ahí después el ensayo Mega 2004. Partamos entonces con esa gélida tarde, viernes 24 de junio del año 2022. Clásico Alberto Vial Infante, favoritos, Fortino con Jorge González, Racatán con Héctor Isaac Berríos, que lo trajeron de Estados Unidos, Mi Elegido con Jaime Medina, los principales candidatos ese día, y nos entregaron una carrera espectacular, de las más entretenidas de los últimos años. Parecía que se definía entre Racatán y Fortino, pero Mi Elegido termina quedándose con un segundo lugar y termina corriendo el que más corría en los metros finales. Que después gana la polla, de hecho, Mi Elegido. Yo recuerdo ese día con mucho cariño, fue un día viernes muy helado. Fue la primera vez que vine con mi actual señora acá al Club Hípico de Santiago, estábamos invitados. ¡Qué romántico! Es que ese día era el clásico de ganador, entonces nos invitaron después del Vial Infante, nos habían invitado ahí y justamente estuvimos para la premiación y todo. Entonces recuerdo con mucho cariño esa carrera, que además fue súper entretenida, porque vinieron Fortino con Racatán en un mano a mano casi toda la tierra derecha. Claro. Y no se veía quién podía ganar. Claro, y con el aliciente de tener a Héctor Isaac Berríos acá, que ya estaba empezando a sumar triunfo en Estados Unidos, entonces había mucho interés en verlo. Una carreraza, de hecho, después de la carrera, Carlos Jerez nos cuenta a nosotros ya, no públicamente, sino que hay que ganar la Berríos, nos dice. Fortino con Jorge González, que recuerden que fue el primer jinete, después terminó con Oscar Ulloa. Sí, y lo de Mi Elegido también es para ponerle mucha atención, porque como dices tú, termina ratificando el buen Vial Infante que hace en la polla, y un caballo que daba para ilusionarse para los propietarios del Instituto Doña Sofía. Por supuesto. Lo que eso tiene, por ejemplo, el clásico Alberto Vial Infante, que es la consolidación de uno, pero también se abre la puerta para otros. Porque hay muchos caballos que son más tardíos, que empiezan a debutar más tarde y de repente en el Vial Infante avisan lo que van a hacer a futuro. Lo mismo en el Lyon Peña. Recuerde que Doña Clota, por ejemplo, en el Lyon Peña, ni siquiera recién había salido de perdedora, no tenía figuraciones clásicas, entonces empiezan a perfilarse los nombres para el segundo semestre. Y por otro lado, perdona Felipe, están los que se bajan de la micro. También. Los que ya se dan cuenta que si no hacen un buen Vial Infante, ¿saben qué más? Prefiero correr clásicos de 1003, 1002. Me voy a Viña. Me voy a otras canchas. Me salgo del proceso selectivo. Correcto, es una prueba bisagra. Así es. Para el proceso selectivo. Pero ese Vial Infante en particular consagró a muy buenos caballos, que después los 3 grandes animadores del selectivo. Sí, tremenda carrera. O sea, de hecho, tú tomas esos 3, le sumas a Luca y tenés a los que animaron todos los clásicos. Luca, que apareció después, recuerdas que apareció como perdedor, ganando el clásico preparación, pero los otros constantemente animaron los estelares. Claro, Jorge Alejandro González, quien es un nombre que en los últimos Alberto Vial Infante se ha repetido. Así es, por supuesto, lo había ganado también con Robert Bruce, habíamos hablado en algunos capítulos atrás, y una carrera realmente emocionante y espectacular. Ese día... Y gana el último, o sea, ha ganado 3 de los últimos, del 2017 a la fecha, ha ganado 3. Exactamente, y además un día que se corrió, como lo hablábamos, un poco en el ocaso, con una cancha que estaba un poquito blanda, pero corrieron por dentro ese día.
Y recuerdo que fue súper emocionante porque fue un mano a mano espectacular que vinieron durante toda la tierra derecha y después se termina consolidando este caballo Fortino que con el tiempo tuvo un pequeño bajón porque después de caer la polla, Claro. en el Nacional no es tan imperial, no gana también, él pierde el ensayo, pero lo gana después por distanciamiento y ya después en el Saleya y en el Derby gana ya. Logra su mejor versión en definitiva y se termina consagrando como triple coronado y por poner nuevamente sobre la mesa algo que no veíamos desde Wolf. Por supuesto, este caballo Fortino que tiene una historia súper entretenida. Fíjate que este caballo, ¿te acuerdas que había ganado el debut Potrillos? Sí. Y después de ganar el debut Potrillos, a Fortino no tenía carrera acá en el Club Hípico. Entonces en algún momento dijeron de lado a don Alberto, hoy lo podríamos mandar a lo mejor a Pirque, a descansar un mes y medio, y después lo traemos para prepararlo con calma al cotejo. De ahí entre Patricio y especialmente Juan Pablo dijeron, no, el caballo dejémoslo acá, lo podemos llevar al Chile. Porque si se iba a Pirque, Claro. probablemente se iba a quedar en Pirque y no Claro. se iba a quedar en el corral de Baeza. Claro. En ese tiempo ya estaba Julio Orellana fuerte como preparador, entonces al final, por eso fue al Chile. Era una victoria que terminó siendo clave, porque si no hubiera ganado el selección de Potrillos, que ganó, lo llevaban al Saleyer a lo mejor. Probablemente. Hay una duda ahí muy grande. Lo hubieran pensado dos veces, pero Fortino realmente es una gran campaña en definitiva. Sí. Termina dejando contentos a todos de poder ver, aunque fuera con ese distanciamiento o con ese doping más bien de Rakatán, de que se podía lograr una triple corona, porque ya lo de Wolf parecía un mito, como Claro, que era imposible inalcanzable. repetirlo. Además, ¿cuántos caballos en la historia acá en el Club Hípico que han dominado de principio a fin? Eso te iba a Desde decir. el debut hasta el ensayo y prolonguemos, del debut hasta el derby. Claro. O sea, imagínate la tremenda campaña que ha hecho dicho corredor. Pero eso tú lo has revisado, el debut y el ensayo. ¿Qué otros caballos han No ganado? recuerdo de memoria. Es difícil. Muy difícil. Y eso mismo que tú señalabas, que el que gana el debut queda mucho tiempo sin carrera, sin competitividad, versus otros que están más en training y van subiendo distancia compitiendo. De todas maneras. Vamos a ver ahora, a recordar entonces esta emocionante carrera de los Alberto Vidal Infante más atractivo de los últimos años, la gran victoria de Fortino sobre Rakatán con Mi Elegido volando los metros finales. Vamos. Partieron. Kraken en la delantera, segundo Chavo Socio. Por el centro a corta distancia Fortino pasa al primer lugar. Más abierto Rakatán va a pasar al segundo. Tercero queda por los palos Chenela. Cuarto Sempiterno. Quinto Chavo Socio. Sexto Guasón Guti por fuera. Séptimo Mi Elegido, curva en los 1300. Octavo Fittipaldi. Noveno Hakimi. Décimo Kraken. Último Wauquina, dos cuerpos. Rakatán por fuera, cortó distancia. Dos casi iguales con Fortino. En el tercero Chenela, cuatro cuerpos. Cuarto por fuera Guasón Guti. En el quinto Chavo Socio, dos cuerpos. Sexto Mi Elegido. Séptimo Hakimi por los palos. Octavo Fittipaldi. Noveno Sempiterno. Décimo Kraken. Último Wauquin. Por los palos Fortino sigue en la delantera en los 800 metros y comienzan a girar la curva final. Segundo por fuera Rakatán. Tercero Chenela, cuatro cuerpos. Cuarto Guasón Guti. En el quinto Hakimi. Sexto Mi Elegido. Séptimo Chavo Socio por los palos. Ingresan a tierra derecha. A corta distancia Rakatán. Dos casi iguales con Fortino. Tercero Chenela, seis cuerpos. Cuarto Hakimi. Quinto Mi Elegido por fuera. Sexto Guasón Guti. En el séptimo Chavo Socio estaba Fittipaldi. Noveno Sempiterno. Décimo Wauquin. Último Kraken. Rakatán en los 300 metros finales con leve ventaja sobre Fortino. Tercero Mi Elegido, cuarto Hakimi, quinto Guasón Guti, sexto Chao Socio, séptimo se ubicó Wauquin por el lado interior. 200 metros finales y Fortino en la delantera aumenta ventajas a un cuerpo. Segundo por el centro Rakatán, tercero Mi Elegido por fuera a cuerpo y medio. Mantiene Fortino un cuerpo de ventaja sobre Rakatán. Último metro Mi Elegido por fuera al segundo lugar y gana Fortino medio cuerpo de ventaja sobre Mi Elegido. Tercero Rakatán, cuarto Wauquin, quinto Guasón Guti, sexto Chao Socio, séptimo Sempiterno, octavo Kraken. Tres últimos para Hakimi, Fittipaldi y Snella. Como son las cosas, Diego, y recuerdo que pasó lo mismo en Estados Unidos. Muchos años esperando un triple coronado, sale uno y el siguiente llega al tiro, casi al tiro. Porque en este caso Fortino gana y al año siguiente aparece este super crack como Callarmi. Así es. Para muchos en ese entonces,
trataban de poner un peldaño más abajo lo de Fortino porque no había Claro. ganado en cancha las 3 etapas como si lo había Exactamente. hecho Wolf. Entonces, muchos decían, quizás cuánto tiempo tengamos que volver a esperar para que aparezca otro triple coronado, considerando que el de Wolf había sido 90-91, y al año siguiente de inmediato aparece este campeón que sí lo logra en cancha y se convierte en el tercer triple coronado del último tiempo, considerando a Wolf también. 1.20 salió pagando la cancha Callarmi, que era pagar un peso, es increíble que no haya pagado un peso. Había ganado previamente el Criadores, donde ya se había visto un caballo totalmente insuperable, y en este clásico, en el Alberto Vial Infante, no enfrentaba a rivales muy diferentes, entonces en el papel se veía que era completamente imperdible, y obviamente las carreras habían que correrlas, pero con la aliciente de que ese día sí había cancha barrosa. De Sí. hecho, terminan corriendo de la mitad hacia afuera los ganadores. Sí, por la modalidad que tenía el hijo de Katmai para correr, la verdad es que siento que nunca se vio comprometido su triunfo en prácticamente todo el proceso. Solo en el ensayo. yo Solo creo. en el ensayo tal vez, entre comillas, porque Claro. tampoco no es que haya sufrido, pero un caballo que podía venir a mitad del lote, y cuando Oscar, y vienen todos parejos, y en el Vial Infante, qué mejor reflejo de eso, viene ahí con Fratelli Lavita, y cuando le piden los últimos 400, el caballo se desprende con mucha facilidad, y ahí De todas marca maneras. la diferencia. Exactamente, ganó con mucha autoridad, logrando el primer grupo con su campaña, consagrándose como campeón 2 años. Y hay un detalle, fíjate que después de ganar el Vial Infante, como que, según esto no lo estoy inventando yo, lo dijeron de hecho en la sí. conferencia de prensa posterior al derby, ahí fue cuando Óscar Ulloa le dijo a Patricio Baez, el equipo de Identic, ¿sabe qué, patrón? Para arriba yo no sé si el caballo va a llegar a larga distancia, como que ahí tenían la duda todavía. De hecho, cuando gana la polla al caballo, ahí es cuando Patricio Baeza dice este caballo un fuera de serie, porque tenían la duda. Imagínate, con la facilidad que habían ganado, todavía no estaba completamente cerrado que fuera un caballo de larga distancia. Es que por experiencia, tanto Oscar Ulloa Sí. como el Team Baeza saben que hay muy buenos milleros que por Claro. distintas razones, O 200 vaya. metros más no se sienten cómodos. ¿Y para Claro. qué decir 400 u 800? O sea, piensa, Diego, lo que es pasar de 1600 a 1700, son 100 metros, pero después pasas de 1700 A a 2000. 2000. Es la mitad de la recta, es Sí. mucha cancha. Y Claro. después pasa al ensayo de 400 metros, es demasiada cancha, es más de una recta entre la polla al ensayo. Entonces, no es tan sencillo el proceso, y así es como también pasan cosas como la de Cambridge, ¿no es Sí. cierto? Que se ven beneficiados por la distancia. Callarmi totalmente superior, al punto de que, por ejemplo, si tú le preguntas a un hípico, ¿a quién le ganó Fortino? De memoria, te dicen Racatán, mi elegido. Pero tú le preguntas, ¿a quién le ganó Callarmi en el Vial Infante? De memoria la gente no se No, acuerda. tuvimos que revisarlo, de hecho ustedes Sí. lo van a ver en instante ahí, Lothar con Referéndum Jog. Exacto. Uno tiende a poner a Fratelli Lavita, Sí, po. porque fue su escolta, pero en esta carrera no aparece dentro No, de los tres pues llegó primeros. cuarto. ¿Sí? Sí. Entonces, claramente fue tan superior Callarmi que anuló a los demás rivales. Y eso yo creo que es lo que logran los campeones, que es lo mismo que pasa con Wolf. ¿Tú te acuerdas? Solo los muy, muy hípicos se acuerdan a quién le ganó, salvo Memo, obviamente. Pero acá en el club hípico no se acuerdan de otros caballos de generación, siendo que fue una gran generación. Como también yo creo que fue buena la de Callarmi. Tenemos buenos caballos ahora. El mismo Lothar, que cuando estaba sano se mostró muy bien. Fratelli Lavita, también un gran caballo. Así que creo que fue el primer gran triunfo de Callarmi fue esa primera Copa del Vial Infante. Sí, y en este caso lo de Fratelli Lavita, después logra ya una consagración, ya Sí. mayor, como 3 años ganando el institucional y ratificando por qué le tocó ser escolta de uno de los mejores caballos de la historia de la hípica chilena. Sí, y la demostración también lo importante, ganar en cancha barrosa. Sí. Que los cracks ganan en cualquier superficie, y eso yo creo que tienen esa cosita más, cuando pueden ganar en cualquier superficie. Y de hecho, la sensación que quedó en esta carrera es que en cancha barrosa Callarmi les ganaba todavía más fácil, Claro. porque en otras carreras habían sido en cancha normal y no había ganado con tanta autoridad. ¿Y Hoy para, había ganado fácil. y pero para no- qué decir en arena? O sea, Exactamente, no hubo ninguna duda, lo que dices tú es muy cierto. Cuando un caballo es super crack, Claro. pasto, arena, pista regular, elástica, lo que le pongan demuestra inmediatamente sus condiciones. Claro, lo lamentable de Callarmi es que en Estados Unidos que ha tenido mala suerte Sí. este caballo, porque llega, está a una semana de debutar y se lesiona, Y después se suspende la y se carrera. le suspende la carrera, po, una carrera que en el papel era abordable. O sea, Sí. al cierre nosotros probablemente vamos a estrenar este podcast pocos días antes de su segunda carrera, pero estaba todo listo y más encima el motivo por el que se suspende, porque en Estados Unidos Claro. en Estados Unidos, ¿por qué se suspende una carrera? Por lo mismo que pasa acá, por el temas de clima, pero Clima. ya tiene que ser un clima Tornado. ya. En este caso Lluvia era porque se torrencial. vinieron unas lluvias impresionantes que dejaron inutilizable la cancha de pasto, y obviamente el pasto no lo pueden mover a la cancha arena en las carreras de clásicas. Entonces, lamentablemente, bueno, habrá que esperar, ojalá que se recupere todo bien, pero
quemado hasta ahora Cayermi en Estados Sí. Unidos. Volviendo a lo que fue su campaña acá en el Club Hípico de Santiago y antes de ver lo que fue ese Alberto Vial Infante, a lo hípico, y no sé si tú piensas lo mismo, Felipe, Sí. nos gustan los campeones, que haya Sí. campeones. O sea, es atractivo que en la generación se alternen y que sean... Todos los años son bonitos, partamos de esa base. Partimos de esa base, pero que haya un campeón te da un sentido Sí. distinto a cada clásico importante. Y esos campeones que tú sabes que te salen cada cierto tiempo. Claro. Porque, por ejemplo, no sé, mi sensación mía, caballos como el Pícaro, caballos como Luke Penn, Breakpoint, muy buenos campeones, pero para mí no eran caballos de época. No, claro. Pero Cayermi, caballo de época, Wolf, caballo de época, Crystal House, caballos de época. A eso me refiero, a eso que en Sí. 30 años más, tú siempre los vas a poner por sobre O sea, los otros. la gente y muchos de los que terminaron viniendo después, ya sea para la polla, para el ensayo, venían a ver a Callarme. Por supuesto. Venían a ver al campeón hípico y no hípico. Y yo creo que, volviendo al momento bisagra, no es casualidad que aquí se consagren los 2 años. Yo creo que aquí ya demuestra que Sí. es un campeón. De todas maneras, vamos a revivir entonces la gran victoria de Cayermi en el clásico Alberto Vial Infante 2023. Preparándose. Partieron. Fratelli La Vita por el centro en el primer lugar. Acortó distancia Fortinato, pasa a primer lugar. Segundo quedó Porros Palos, referente un Joke. Tercero Fratelli La Vita, cuarto Cayermi a cuerpo y medio. Quinto Lothar, sexto Spartan, séptimo No Pasó Agosto, octavo Salto del Gurú. Última ubicación Mr. Nats, curva en los 1300 metros, Fortinato 2 cuerpos. Segundo Cayermi por fuera. Referéndum Joke queda nuevamente en el segundo lugar. Ame 3/4 cuerpos. Tercero Cayermi a cabeza, Cayermi el segundo. Tercero Referéndum Joke. Cuarto Fratelli La Vita. Quinto Lothar a 2 cuerpos. Sexta ubicación No Pasó Agosto. Séptimo Spartan, penúltimo Salto del Gurú. Último Mr. Nats. Por los palos Fortinato sigue en la delantera en los 800 metros. Y comienzan a girar la curva final. Segundo Cayermi. Tercero Referéndum Joke, cuarto por fuera Fratelli La Vita, quinto Lothar. Van a entrar a tierra derecha con Fortinato en la delantera, segundo Cayermi. Tercero abierto Fratelli La Vita, cuarto Lothar, quinto por el lado interior Referéndum Joke, sexto No Pasó Agosto, séptimo Mr. Nats, penúltimo Spartan. Van a enfrentar los 400 metros finales. Por el centro va acortando distancia Cayermi. Cayermi alcanzando, pasa a primer lugar. Segundo Lothar, tercero por fuera quedó Fratelli La Vita, cuarto Referéndum Joke, quinto Fortinato. Cayermi comienza a aumentar ventaja, 200 metros finales. Segundo a 5 cuerpos Lothar. En el tercero por el lado interior Referéndum Joke, cuarto Fratelli La Vita. Muy fácil Cayermi, 7 cuerpos. Último metro gana fácilmente Cayermi. El segundo lugar lo define el Referéndum Joke con Lothar. Cuarto Fratelli La Vita, quinto Fortinato, sexto Spartan. En el séptimo Mr. Nat, 2 últimos Salto del Gurú y No Pasó Agosto. Y ahora, Diego, momento de recordar la última edición del clásico Alberto Vial Infante. Pasa una cosa curiosa. Tanto el 2023 como el 2024 estaban muy claros los protagonistas. Sí. Fortino, Racatán, aparece mi elegido el 2022. Cayermi, absoluto dominador del 2023. Pero el 2024 teníamos una amplia variedad, uno de ganadores clásicos y de candidatos para ese clásico que se disputó después de una de las mayores lluvias de los últimos años acá en Santiago. Una gran carrera que termina ganando Gran Dalí, pero que en el papel no era el favorito. Estaba Long White, estaba Soy Invencible, entre otros nombres, pero Gran Dalí, que venía recién saliendo de perdedor, no, seamos honestos, no estaba en los cálculos de nadie más allá que de su equipo. Sí, convengamos que fue una generación durante todo el proceso, salvo hasta que aparece Doña Clota en el ensayo, claro. O en el Nacional, pero de ahí para atrás se fueron alternando uno a uno, claro. Y no hubo un gran campeón. Y después fueron las hembras las que terminaron dominando el proceso selectivo. Si no me equivoco, fue Remarkable, el favorito. Exactamente. Venía de ganar en Cancha Barrosa. El Criadores, una cancha más o menos similar. Uno decía, debiera sentirse igual de cómodo. Y termina llegando cuarto, si no me equivoco. Pero la pelea la termina haciendo Long White, con este Gran Dalí que se acomodó muy bien al pasto y quedándose con la victoria. O sea, de hecho, fue una generación que recién en el Nacional, Ricardo Lyon, imagínate, recién en el Nacional, un ejemplar ganó 2 clásicos. Claro. Repitió los 2 clásicos. Era algo que ha pasado muy pocas veces, que en el Nacional Ricardo Lyon solo un caballo ganara 2 clásicos selectivos de esa generación. Claro, porque aquí aparece también figura, y después vamos a ver la carrera, Jungle Native. También. Que también avisaría, porque también tendría un grupo 1. Figuró, de hecho, en ese Alberto Vial Infante. Una carrera que en el papel era la lucha entre Soy Invencible y
Remarkable. Perdón, entre Soy Invencible, Long White y Remarkable. Sí. Pero se da un duelo en la cancha muy fuerte entre Soy Invencible y Long White. Sí. Soy Invencible, que la verdad no les acomoda la cancha. Long White, que pelea hasta el final. Y calladito pasó Grandalí con Jorge González con la mítica celebración gritando: ahí soy el mejor. ¿Se acuerdan? En no? una cancha barrosa, Sí. claramente, corriendo por fuera y hasta faltando 400 metros la carrera es difícil poder Difícil. asumir quién se va a quedar con la victoria, pero finalmente demuestra toda su clase. El caballo y también Jorge Alejandro González. Así es, lamentablemente se produce una desgracia porque a veces cosas bonitas y cosas malas de la hípica. El caballo, a pocos días después del clásico Vial Infante, se fractura, tiene una lesión muy grave y ¿sabes lo lamentable? Que estaba en tratativas de ventas al extranjero, en específico al oriente, no sé, me recuerdo si era China o Hong Kong, uno de esos países. Habían tratativas de venta, lamentablemente esto no se concreta por la lesión y después pasa mucho tiempo y el caballo vuelve en el verano y la verdad es que regresó muy mal y no ha vuelto a correr. Entonces fue muy triste porque nunca vamos a saber si Grandalí era realmente bueno o si fue solamente un one hit wonder lo de Sí. este caballo. Sí, realmente lamentable, pero nos quedamos con la imagen, lo bonito, claro. con lo bonito, el ganar el último grupo 1 del proceso 2 años, y lo hizo de buena manera, más allá de lo sorpresivo, y claro, como dices tú, con el gustito amargo de haberlo visto desarrollarse más y tal Sí. vez correr el resto del proceso. Y estaban muy ilusionados en Herreras Don Alberto con ese caballo. Obviamente, esto me lo confidenciaron después de haber ganado con Casi Violeta la semana Sí. siguiente, que ganan en el Lion Peña. Estábamos súper contentos, me dijeron, pero pucha, se nos fracturó Grandalí, lo teníamos medio vendido afuera, lamentablemente, pucha, hubo problemas. Pero bueno, así funciona este deporte. Los caballos, sobre todo cuando son cracks, son de cristal. Sí. Lamentablemente. Hoy estaba viendo a propósito ¿Ya? de la preparación del Team Baeza. ¿Sí? Se han ganado casi todos los Vial Infante. Porque Se mira, pasó. mira, solamente ahí Oscar Silva con Preparante el 2020. Ese que se corrió en diciembre, ¿te Y acuerdas? El día del después, ensayo. y después te tienes que ir al 2015. Se lo Imagínate. ganan todos. Del No, se 2015 pasaron. pierden solamente 2. Todo el equipo que trabaja también de Patricio Baeza y su hijo Juan Pablo. Increíble, solamente uno han perdido. Es un clásico que está. Clásico Patricio Baeza. Le vamos a poner. Del 2016 a la fecha. Impresionante lo que han hecho. Y la que ha sido ganado por grandes caballos, como mencionábamos, a lo largo de la historia. Y en los últimos 5 años, 2 Oscar Ulloa, 2 Jorge González y un Felipe Enrique ahí que se metió con Royal Lac. En los tiempos de pandemia, Sí. corriendo con mascarilla. Así es. Que parecen tiempos de hace como 10 años atrás y al final no fue hace tanto tiempo. Que no vuelvan. Y que no Que vuelvan. no obviamente. vuelvan. Oye, una última antes que veamos esta última edición. ¿Te acuerdas de algún caballo ultra favorito, esos campeones que uno dice, ya, este se lo va a ganar todo, que se cayera en el Vial Infante? Uy, tendría que hacer Que memoria. yo tengo uno. A ver, Il de Campeones. veras, La única sí. carrera que pierde en el Club Hípico de Santiago en su campaña. El manchón de su carrera, yo creo que más manchón que rodar en el Saint Layer, que Sí. fue una circunstancia de carrera, pero acá pierde en cancha. Sí. Además pierde en cancha a Barrosa, lo cual deja la duda de si el caballo era tan bueno. Fantasmagórico. Lo ganó un gran bueno, caballo. los dos fueron padrillos finalmente. Son padrillos, sí, pues. los Duelo dos de son padrillos. padrillos, sí. Ambos hijos de Scat Daddy. Tremendo caballo fantasmagórico, que lamentablemente lo toca chocar con esa muralla, pero logra vencer a este gran caballo como el campeón. Está bueno ese ejercicio. El Sí. ganador del Alberto Vial Infante que hayan terminado siendo padrillos. Los últimos, evidentemente, están todavía Robert muy Bruce cerca. también, pues. Robert Bruce, muy cierto. Fantasmagórico. Omayat. Correcto. Timbero. ¿Fue padrillo, no? No. No me acuerdo. No, Me no pilló ahí. No, creo que no. Pórfido. Pórfido sí. Me Sí, parece que tenía. parece que Pórfido sí. Y ahí para atrás podríamos seguir, pero era un ejercicio distinto que estaba haciendo. Bueno, Desordenó su podcast, señor. Sí, güey. Vamos a hacer un día ese ejercicio, un día de hacer preguntas sin estudiar. Como quién sabe más de hípica. No sé, vamos a hacer ahí algo. ¿No se han entretenido. hecho esos concursos? Deberíamos. El jefe de marketing del Club Hípico, el señor Oscar Vargas, no podría generar un concurso de Sí, trivia de hípica. Vamos a hacer algo así, pero como esos que hacen en las cuentas de Fórmula 1, cosas así. ¿Quién que le quiere ser preguntan. millonario pero con pura hípica? Algo así vamos a inventar. Comité bueno. creativo está siempre pendiente. Vamos a ver ahora entonces a recordar el último clásico de Alberto Vial Infante, el gran triunfo de Grandalí. Partieron Bercero en la delantera. A corta distancia Long White pasa al primer lugar. Segundo se ubica por el centro Horacio, tercero Dragonfly, cuarto más abierto Grandalí. Horacio a corta distancia y pasó al primer lugar, segundo Long White, tercero se ubicó Raciel. En la cuarta ubicación Dragonfly. En la curva de los 1300, quinto por fuera Grandalí. Sexto por los palos quedó Amor Clandestino, séptimo Jungle Native. En la octava ubicación
Single Barrel. Noveno Remarkable. Décimo Berserun. Décimo Eminem. Últimos lugares para Alcides y Mágico Day. Horacio mantiene la delantera. Segundo por fuera Dragonfly. En el tercero Longhua. Cuarto Raciel. Quinto abierto Grandalí. En los 800 metros y comienzan a girar la curva. Horacio en la delantera. Muy abierto Grandalí. Por el lado interior Longhua a corta distancia junto con Remarkable por el lado del palos. Van a entrar a tierra derecha. Horacio mantiene la delantera, segundo Longhua, el que a corta distancia, Remarkable por el lado interior, tres casi iguales, cuarto se ubicó Jungle Native, quinto más alto Grandalí, en la sexta ubicación quedó Dragonfly, séptimo Raciel, octavo Single Barrel, noveno Amor Clandestino, décimo Bercero, penúltima ubicación Mágico Day, último Eminem, van a enfrentar los 300 metros finales. Por el centro Longhua saca la ventaja sobre Grandalí por fuera, el que a corta distancia, Grandalí alcanzando, Grandalí pasó al primer lugar en los últimos 150 metros, segundo Longhua, en el tercero Remarkable, cuarto Jungle Native, quinto por fuera en los últimos 100 metros, Dragonfly, Grandalí cuerpo, un cuarto cuerpo y medio, gana Grandalí por 2 cuerpos, el segundo Longhua, del tercero lo define por fuera Dragonfly con Jungle Native, en la quinta ubicación Remarkable, el sexto Alcides, en el séptimo Amor Clandestino, octavo Raciel, noveno Single Barrel, décimo Horacio, últimos lugares para Bercero, Mágico Day y Eminem.